Todos hemos escuchado la frase, honor a quien honor merece. Honor a quien honor merece. Tenemos este sentido y este entendimiento de que aquel que merece el honor es quien debe recibirlo. Tan es así que cuando nosotros notamos que alguien que no merece honor lo está recibiendo, ¿cómo reaccionamos? Nos molestamos, nos incomodamos, ¿verdad? Nosotros nos molesta cuando vemos a esa persona recibir la promoción en nuestro trabajo, que es la que menos trabaja. Esa persona que está recibiendo el más salario, a lo mejor la posición que tú querías, pero de momento lo consideran a él para la posición y no a ti. Nos molesta cuando honor es dado a quien honor no merece. No solamente pasa en el trabajo, pasa cuando nosotros servimos. A veces estamos sirviendo y en el momento en que están dando los agradecimientos a los que sirven, no me mencionaron. Y serví y nadie me vio. Vamos a ser honestos. Hay veces que nos pasa cuando nosotros no nos saludan. ¿Cómo es posible que ni me saludó? Porque nos entendemos merecedores del honor de ser saludados y esa persona no me saludó. Por eso es que decimos honor a quien honor merece. Ahora, cuando se trata de las bendiciones de nuestra vida, con mucha facilidad, nosotros somos los que olvidamos dar honor a quien honor merece. Se nos olvida que Dios es digno de toda nuestra adoración. Él es digno y a Él debemos adorar con toda la confianza, porque Él es merecedor, porque Él nos ha provisto todo lo que nosotros tenemos y porque Él es soberano sobre todas las cosas. Mis hermanos, Dios merece nuestra adoración. Él es digno de ser adorado. Y el pasaje que tenemos hoy día enfatiza la adoración a Dios. Tanto es así que en este pasaje el nombre del Señor es mencionado 21 veces para resaltar de que a Él es la gloria. Aquí vemos a un hijo que Dios le ha dado a Ana y Ana reconoce que Dios es digno de toda adoración y nos invita a nosotros a hacer lo mismo. Así que vayamos directamente al texto y creo que entendimos que debemos adorar al Señor con confianza porque Él es digno. Él es digno. Vamos al primer punto. Adoremos con confianza en su provisión. ¿Qué es lo que habíamos visto hasta aquí? Hasta aquí lo que habíamos visto en el capítulo 1, los primeros versos de este capítulo era que el Cana tenía 2 esposas. Esa explicación de la poligamia la di la semana pasada, la puede verificar en el sermón de la semana pasada. Y Ana sufría porque era estéril. Penina, que era la otra esposa, la afligía y Ana lloraba profundamente delante del Señor. Y mientras estaban en el templo, Ana oró con amargura del alma e hizo un voto delante de Dios. Voy a leer ese voto porque es importante que lo tengamos presente. Dice, verso 11 del capítulo 1. Oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí, no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba, el sacerdote Elí pensaba que ella estaba ebria, a lo cual ella le contestó firmemente que no lo estaba, que estaba orando. ¿Y saben qué? El Señor se acordó de Ana y le concedió lo que pidió, un hijo. Vimos que Ana clamó por gracia al Señor
de los ejércitos, al que es soberano sobre todas las cosas. Y vamos a ver cómo continúa la historia. Verso 21. Subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto. Pero Ana no subió, pues dijo a su marido: no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Elcana su marido le dijo: haz lo que mejor te parezca. Quédate hasta que lo hayas destetado. Solamente confirme el Señor su palabra. Hágale un asterisco ahí a esa frase. Solamente confirme el Señor su palabra. Ana se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de haberlo destetado, llevó consigo al niño y lo trajo a la casa del Señor en Silo, aunque el niño era pequeño. También llevó un novillo de 3 años, un efa de harina y un odre de vino. Entonces sacrificaron el novillo y trajeron el niño a Elí. Oh Señor mío, dijo Ana, vive su alma, Señor mío. Yo soy la mujer que estuvo aquí junto a usted orando al Señor. Por este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice. Por lo cual yo también le he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor. Y adoró allí al Señor. Wow. ¿Qué estamos viendo aquí, mis hermanos? Estamos viendo la obediencia de Ana al cumplir el voto que ella dijo. Ella rogó por un hijo y el Señor lo concedió. Ana estaba siendo obediente y estaba lista para entregar a este hijo Samuel, pero al principio ella dice: todavía no voy, porque Elcana seguía yendo todos los años a adorar al Señor, a ofrecer sacrificios. Vemos la fidelidad y obediencia de Elcana también. Y él dice: vamos allá. Ella dice: no, déjame destetarlo primero. Dando un poco de contexto, vamos a esperar a que tenga 3 o 4 años aproximadamente. Y la contestación de Elcana es bien interesante, porque él dice en el verso 23: quédate entonces hasta que lo hayas destetado, solamente confirme el Señor su palabra. Y debemos hacernos la pregunta: ¿qué palabra? ¿Qué palabra le había dado el Señor a Ana? ¿Qué palabra le había dado el Señor a Elcana? Vamos a descifrarlo ya mismito. Aquí vemos la adoración y la entrega total de Ana. Ella está entregando al hijo por el cual ella estaba llorando y pidiendo apasionadamente, y ella reconoce que Dios es digno de su adoración con todo lo que ella tenía. Su esposo no se queda atrás, porque su esposo también está participando de eso y lo ha llevado con consistencia a través de los años. Notemos algo bien interesante, y es que Ana está firme en que ella está dedicando, lo dice 2 veces: estoy dedicando a mi hijo al Señor para siempre. Esto no es un sleepover que Samuel está teniendo en el templo. No es un fin de semana, no es un mes. Está dedicando al Señor, lo está entregando por completo y lo está dejando con Elí. El verso 11 del capítulo 2, vemos que esta dedicación la hace delante de este sacerdote Elí. Y como veremos más adelante, Elí no había hecho un buen trabajo con sus propios hijos. Solo imagina el nivel de confianza de Ana en el Señor, que ella dedica a su niño al Señor, dejándolo en las manos de un sacerdote que no había sido buen padre. A él lo dejó a cargo. Esto es un bello retrato de lo que más adelante, bien adelante, vamos a ver al apóstol Pablo diciendo: les ruego, mis hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Servir a Dios es entregarse por completo. Y Ana había entendido de que Dios es digno
de una entrega total. Ana había entendido que lo menos que ella podía darle al Señor es todo. Todo. Y es una hermosa imagen que nosotros vemos al final del capítulo 1, verso 28, donde dice, y adoró allí al Señor. Y adoró allí al Señor. Hay un poco de controversia con este texto porque dicen que adoraron allí al Señor. Algunos teólogos dicen que se refiere en plural, tanto Elcana como Ana, que están adorando al Señor. Pero muchos teólogos dicen, no, la traducción correcta debe leer, y él adoró, se postró delante del Señor. ¿Quién? Samuel. Independientemente de cuál usted crea, yo solamente me imagino el retrato de este niño pequeño llegando al templo y desde temprana edad adorando al Señor, postrado delante del Señor, porque es el ejemplo que vio de sus padres. Mis hermanos, nosotros estamos llamados a adorar con confianza, porque este hijo que Ana tiene es provisión de Dios, y nosotros porque todo lo que tenemos es provisión de Dios. Tus hijos son provisión de Dios. Tu esposo es provisión de Dios, tu esposa es provisión de Dios, tu familia es provisión de Dios, tu trabajo es provisión de Dios, la iglesia es provisión de Dios. Mis hermanos, el aire que respiras es provisión de Dios. Semana pasada me levanté más temprano del usual y estaba manejando mientras el sol salía, y un espectáculo increíble de los diferentes colores manifestándose en el cielo ante la salida del sol cada mañana, y yo empecé a adorar al Señor y al mismo tiempo empecé a pedirle perdón. Perdón porque Él hace eso todos los días y yo ni cuenta me doy, ni gracias le doy. ¿Cuántas cosas tenemos que Dios nos da? Él es nuestro proveedor y nosotros las asumimos como que nos las deben. No, Él es digno de ser adorado porque Él nos ha provisto todo. Y esta dedicación de Ana al Señor la lleva a ella a declarar uno de los cánticos más hermosos que vemos en todas las Escrituras. Y de aquí pasamos al punto número 2. Porque aquí vamos a ver a Ana adorando con confianza por su soberanía. Ana adora con confianza en su soberanía. Permítame introducir este cántico, porque en primera instancia lo que está sucediendo en la historia es que ella no tenía hijo, Dios le provee hijo y ella está entregando al hijo, todo tiene que ver con el hijo. Mas sin embargo, cuando vamos al cántico, a la oración, nos podemos hacer la pregunta varias veces, Ana, ¿y qué tiene que ver esto con el hijo que estabas pidiendo y que Dios te dio? Esto es un cántico de agradecimiento a Dios por su provisión de concederle un hijo, pero es mucho más que eso. Claramente podemos ver en la historia de Ana que su historia está dentro de otra historia. ¿Se acuerdan? Una historia mayor. Esta oración es un tratado teológico que nos muestra lo que Dios es y lo que Dios hace. ¿A qué me refiero con un tratado teológico? Me refiero a que Ana está mostrando en esta oración quién es Dios al pueblo. Pudiéramos decir que este cántico es la tabla de contenido de todo el libro de Samuel, incluyendo primer libro, segundo libro de Samuel. ¿Qué es lo que vamos a ver ahí? Que Dios es soberano sobre todas las cosas. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver que Dios es el Señor de los ejércitos, que exalta al humilde y humilla al soberbio. Y vamos a ver una y otra vez, a través de este libro, a través de la historia de Ana y a través de todas las historias de este libro, diferentes historias de contraste, en la cual Dios invierte los papeles. Desde Penina versus Ana, la semana que viene de Samuel versus los hijos de Elí, Israel versus los filisteos, David versus Goliat, Saúl versus David. Todas las historias hay un denominador común y es
un poderoso que está siendo humillado y un humilde que está siendo exaltado. Veremos cómo Dios invierte las circunstancias de los humildes y los orgullosos o los soberbios serán quebrantados. Y todo esto mientras establece la monarquía en Israel. ¿Quién será ese rey del pueblo? ¿Será ese rey suficiente o solo estaría apuntando al rey verdadero que establecería su reino para siempre? Este cántico de Ana se une con el cántico de David y los dos en segundo libro de Samuel capítulo 22, y los dos sirven como la portada y contraportada de este hermoso libro acerca de la soberanía de Dios, quien exalta al humilde y quien humilla al soberbio. Vamos a verlo. Verso 1 dice: entonces Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca habla sin temor contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. Ana comienza exaltando a Dios. Mi corazón, mi fortaleza, mi boca. Mi, me acuerda el clamor que ella hizo en el verso 11, donde ella dice: tu sierva, tu sierva, tu sierva. El corazón de ella se regocija en el Señor. Como leímos este miércoles pasado en el libro de Dane Ortland, que estamos haciendo, Manso y Humilde, él dice: cuando la Biblia habla del corazón, ya sea en el Antiguo o Nuevo Testamento, no está hablando solamente de la parte emocional, sino de la parte medular que nos impulsa a hacer todo lo que realizamos. ¿Qué está haciendo Ana? Con todo su corazón, con todo lo que ella es, se está regocijando en el Señor. Y dice: mi fortaleza en el Señor se exalta. Literalmente está diciendo: mi cuerno es ensalzado. ¿Mi qué? ¿Mi cuerno? Como un animal alzaba los cuernos en el momento de triunfo, como señal de victoria. Esa es la ilustración que está trayendo Ana tocante a la honra que le ha venido. Esta idea del cuerno es importante porque es repetida más adelante. Y también es importante notar el gran contraste entre lo que Ana está diciendo aquí versus su postura y las palabras que ella dio cuando estaba clamando en sufrimiento en el capítulo anterior. Ana estaba afligida en sufrimiento y se sentía olvidada por Dios. Pero aquí está con confianza, explotando en adoración, levantando su cuerno, es decir, su fortaleza en señal de victoria. Y luego dice: mi boca habla sin temor contra mis enemigos. Ana habla con confianza con respecto a sus enemigos porque su fortaleza ha sido exaltada, porque su confianza está en el Señor. Y esta exaltación está rodeada de gozo, de gozo. Si usted puede ver, se regocija. El verso en la parte de arriba se regocija. En la parte de abajo de ese verso 1, podemos ver claramente que este cántico va mucho más allá de la historia de Ana. Porque ella está hablando de los enemigos. Y en la historia que hemos leído, ella tenía una contrincante que era Penina. Ana, ¿cuáles eran tus otros enemigos? Es una historia dentro de la historia. No solamente eso, sino que dice también: por cuanto me regocijo en tu salvación. ¿De qué salvación está hablando aquí Ana? Sí, ciertamente está hablando de la circunstancial, de su momento, pero también de la salvación de su pueblo. Y también de la eventual salvación de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento los autores describen a Dios mismo como su Salvador. Y Ana nos está apuntando a la salvación que nos daría el Rey. Continuemos. Verso 2. Ella dice: no hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Como dice R.C. Sproul,
La grandeza del Señor es tanta que a veces para poder identificarlo y describirlo debemos usar negativos. No hay santo como el Señor, no hay otro fuera de ti, no hay roca como nuestro Dios. No hay nadie que se le pare al lado a nuestro Dios. Ana está diciendo, no hay nadie en tu categoría, ni cerca. Tú eres santo, santo, santo. No hay nadie, no hay otro fuera de ti, lo cual hace eco a las palabras de Moisés en el cántico de Moisés en Éxodo, que dijo, ¿quién como tú entre los dioses? Oh Señor, ¿quién como tú? Majestuoso en santidad. No hay roca como nuestro Dios. Mis hermanos, Ana está celebrando de que no hay santo como Dios, no hay otro como Dios, no hay roca como Dios. ¿Qué es eso de roca como Dios? No hay refugio. Tú y yo podemos regocijarnos el día de hoy en que el mejor refugio que nosotros podemos tener, lo tenemos en Cristo Jesús. Podemos refugiarnos en Él. Es como si Ana estuviera diciendo, en mi angustia y en mi aflicción, Dios me alcanzó para darme refugio y salvación. Pero ahora lanza una advertencia. Vamos a ver el verso 3. Dice, no se jacten más ustedes con tanto orgullo, no salga la arrogancia de su boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por Él son pesadas las acciones. Aquí hay una seria advertencia dentro de este cántico de adoración. Y es que debido a que Dios es santo y debido a que Dios es sabio, Dios juzgará con justicia. A Dios le pertenece toda la sabiduría. Y como veremos más adelante en este libro, no solamente Dios conoce lo externo, sino que Dios conoce el corazón. Mis hermanos, Dios pesará todas las acciones, es decir, las juzgará. Y la Biblia es clara con respecto a cómo Dios se opone y rechaza al orgulloso, al soberbio, al que se cree que puede sin Dios, al que se cree que tiene mejores ideas que las que Dios ha establecido en su Escritura. Tanto en Proverbios, por ejemplo, Proverbios 16:5 dice, abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. Este es el fundamento del pecado de Adán y Eva, el querer ser como Dios. Hermanos, no reconocer la condición de criaturas y de Dios como creador es exaltarnos a nosotros mismos y minimizar quién es Dios. El orgullo y la soberbia gritan, Dios no es digno, tú lo eres, tú eres digno. El orgullo es querer ser Dios y por lo tanto querer el crédito que solamente le pertenece a Dios. Solo Dios es digno de toda adoración, mis hermanos, porque como Él no hay otro, no hay santo como Él y no hay roca como nuestro Dios. Pero Dios no solo rechaza al orgulloso, no es lo único que Él hace, Él da gracia al humilde. Lo vemos en Santiago 4, Primera de Pedro 5, donde dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Jesús mismo lo dijo en Lucas 18, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y esto es lo que veremos en los siguientes versos. Quiero que presten atención en los versos 4 al 10. Pero mientras los vamos leyendo, quiero que presten atención con lo que Dios hace con el humilde y con lo que Dios hace con el soberbio. Y quiero que presten atención en cómo Dios invierte los papeles. ¿Me siguen? Amén. Verso 4 dice, quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril da a luz a 7, pero la que tiene muchos hijos
desfallece. El Señor da muerte y da vida. Hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece. Humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Pues las columnas de la tierra son del Señor, y sobre ellas ha colocado el mundo. Él guarda los pies de sus santos, pero los malvados son acallados en tinieblas, pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Los que se oponen al Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder de su ungido. Una vez más, mis hermanos, Dios es digno. Dios es soberano sobre todas las cosas. Y Dios nos muestra que Dios es soberano porque no hay santo como Él, porque de Él es la sabiduría, porque Él va a juzgar, y porque dice el verso 8 al final, las columnas de la tierra son del Señor, y sobre ellas ha colocado al mundo. Él es el creador de todas las cosas, y Él es el que sustenta todas las cosas. Y Él es el que juzgará los confines de la tierra. Esta canción de Ana nos está diciendo: Dios es digno de toda adoración, de Él es el crédito, de Él es el honor, de Él es la exaltación. Y veamos cómo Él ejerce esta soberanía. Bueno, el Señor humilla al que se exalta. Vemos que serán quebrados los arcos de los fuertes, los que estaban saciados ahora tendrán hambre. Vemos que los que tenían hijos desfallecen. Obviamente aquí puede haber una mención con Penina. El Señor da muerte, hace bajar al Seol, empobrece, humilla. Los malvados serán acallados, los que se oponen serán quebrantados, y Él tronará desde los cielos contra ellos. La soberanía de Dios obra cuando Dios humilla al soberbio. Y recuerden el sufrimiento de Ana. Recuerden que ella clamó al Señor de los ejércitos por gracia. Y recuerden que Ana está adorando al Señor. Por eso nos preguntamos una vez más, ¿qué tiene que ver todo esto con el hijo que ella acaba de tener y acaba de entregar? Porque ella está reconociendo que Dios va a guardar a sus santos y Dios va a exaltar a los humildes. Ella está presentando su propia experiencia en conexión con el pueblo de Israel. Ahora, otra vez, ¿qué tiene que ver esto con ese hijo? Recuerden que su esposo, Elcana, le había dicho en el verso 23, donde le dije que pusieran un paréntesis ahí. Elcana le dijo: quédate hasta que lo hayas destetado, solamente confirme el Señor su palabra. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Mis hermanos, vamos con el favor de Dios a poder atar todos los cabos sueltos. ¿Ok? Atemos los cabos sueltos. Elcana y Ana adoran al Señor con confianza por su provisión. ¿Cuál provisión? La de un hijo. Este hijo lo estaban dedicando al Señor, entregándolo por completo. ¿A quién se lo dejaron? A Elí. Veamos el verso 11. Entonces Elcana regresó a Ramá, a su casa, y el niño Samuel se quedó sirviendo al Señor delante del sacerdote Elí. En los tiempos donde no había rey en Israel, donde cada quien hacía lo que le parecía, donde dominaba el orgullo y la soberbia de un pueblo que decía: el digno aquí somos nosotros, no es Dios. En tiempos donde no había palabra y donde la visión había mermado y donde los sacerdotes no tenían ambición por las cosas de Dios, sino por la corrupción.
En ese tiempo, Ana exalta su cuerno de victoria. Se regocija en la salvación de Dios y adora a Dios con confianza porque no hay santo como Él, no hay otro como Él, no hay refugio como Él. Toda sabiduría le pertenece a Él y Él va a juzgar hasta los confines de la tierra. Ana está diciendo con su cántico: Señor, solo tú eres digno de toda la adoración. Y tú darás fortaleza al rey y ensalzarás el poder de su ungido. Wait a second. Espera un momento. ¿De qué rey tú estás hablando, Ana? Esta es la palabra que el Cana se refería, que el Señor confirmara. Que Dios había dado una promesa. En ese tiempo no había rey en Israel y en el cántico ella está hablando de un rey. ¿De qué rey? Bueno, una promesa de redención desde Génesis 3. Y específicamente al pueblo de Israel desde Abraham en Génesis 12. Y no solamente eso, en Deuteronomio 17, él había dicho y prometido que iba a haber un rey, que él iba a dar un rey a su pueblo. Mientras tanto, los fieles, humildes del pueblo, aún esperaban el cumplimiento de esta palabra. Y cuando no había palabra de Dios en Israel, Dios contesta la petición de esta mujer estéril. Una mujer cuyo nombre significa Ana, gracia, significa favorecida, carecía de la misma gracia que significaba su nombre. Ella pide gracia al Señor de los ejércitos y Él se la concede. Dios le dio un hijo que adoraría a Dios con confianza, porque este hijo traería palabra de Dios al pueblo, y este hijo era el que iba a ungir al rey del pueblo. Nosotros vemos que él es el que unge al rey David, al rey Saúl y luego al rey David. Pero esta redención prometida por Dios a su pueblo no vino por medio de estos reyes, sino que vino por medio de un descendiente del rey David. Mis hermanos, atando estos cabos sueltos, nos damos cuenta de que el cántico de Ana no es el cumplimiento de la redención prometida, sino que es una semilla. Es una semilla que va floreciendo hasta encontrar su cumplimiento en otro cántico y en otra afirmación más. Yo se los he estado diciendo desde la semana pasada que esto es una historia dentro de la historia, dentro de una historia más grande. Vamos a ver cómo se conectan esas historias. Porque recuerden que Ana era estéril, pero no era la única estéril. Sara fue estéril, Rebeca fue estéril, Raquel fue estéril, los padres de Sansón eran estériles. Ana fue estéril, pero Dios le dio un hijo que vamos a ver en el libro de Samuel, que él trajo palabra de Dios al pueblo y establece una monarquía, es decir, el rey. Pero también hay otra pareja que eran estériles, y la vemos más adelante, y es Zacarías y Elizabeth. Elizabeth era estéril. Ellos eran los padres de Juan el Bautista. Pero Dios le dio un hijo por el cual Dios comenzó a hablar nuevamente al pueblo después de 400 años de silencio. Y este hijo preparó el camino del rey verdadero. Cuenta el Evangelio de Lucas que cuando el ángel anunció que Elizabeth junto con su esposo Zacarías tendrían un hijo, Zacarías no creyó, por lo cual el Señor lo dejó sin habla hasta que el hijo naciera. Y mientras Elizabeth estaba encinta, ella recibe la visita de María, quien ya tenía al rey verdadero en su vientre. Y escuchen lo que sucedió. Verso 41 dice: cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre.
Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Escucha. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Cómo responde María? María responde diciendo: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija con Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Es como si María se hubiese levantado temprano la mañana ese día y hubiese leído el cántico de Ana. Y tenía el cántico de Ana en su mente. Y con el cántico de Ana, que es esa semilla que fue sembrada, ella ahora está viendo el cumplimiento de esa palabra que fue dada por Dios desde el principio a su pueblo. Mira lo que está diciendo ella. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en los pensamientos de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Hermanos, lo que Ana anuncia en forma anticipada, María lo celebra como cumplimiento. Ana proclama lo que Dios hará y María está celebrando lo que Dios ha comenzado a hacer en Cristo. Y no solamente eso, sino que unos versos más abajo, cuando nace finalmente Juan el Bautista, que recupera el habla a Zacarías, su padre, escuchen las palabras de Zacarías con otro cántico. Y él dice, lleno del Espíritu Santo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Escucha, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Esta es la palabra que el Cana estaba esperando. Esta es la palabra que Ana estaba esperando. Esta es la palabra que los fieles estaban esperando, porque esta palabra apuntaba al rey. Y al igual que el hijo de Elizabeth apuntaba al rey verdadero, y ese rey verdadero es digno de toda gloria. Mis hermanos, cuando nosotros vamos al final y nosotros vemos a un personaje más, el apóstol Juan, que él está llorando porque él está viendo un libro delante de Dios y nadie es digno de abrir este libro. Cuando él lloraba porque no había nadie, uno de los ancianos le dijo a Juan: no llores, mira el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y más adelante en el verso 9 dice que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Decía más adelante: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y las alabanzas. Mis hermanos, adoremos al Señor, porque ese rey del cual el hijo de Ana estaría apuntando es digno de toda alabanza. Dios es digno. Permíteme darte 3 aplicaciones para continuar. Número 1. Adoremos al Señor con confianza porque Él es digno y soberano sobre nuestros hijos. Mis hermanos, recuerden que
Ana le entregó su hijo a Elí, el que sus hijos eran corruptos. Y esto no es un llamado para que ustedes traigan sus hijos a vivir a la iglesia y que lo cuiden los pastores. Es un llamado para que, al igual que Ana, confíes en la soberanía de Dios para con tus hijos. Entrégalos al Señor como lo entregó Ana. ¿Cómo? Orando a diario por ellos, instruyéndolos a diario en la palabra y modelando una vida de constante arrepentimiento y dependencia de Dios. Si tus hijos ya están en una edad donde no están en tu casa, sigue modelando una vida constante de arrepentimiento y de dependencia de Dios. Dios es soberano sobre tu vida y sobre la vida de tus hijos. Y este pasaje nos lleva a adorar al Señor de los ejércitos y a pedirle gracia. Gracia para con nuestros hijos. Número 2, adoremos al Señor con confianza porque Él es digno y Él humillará al soberbio. El autor les recuerda a la audiencia original y a nosotros hoy día que Dios humilla al orgulloso. El origen de la soberbia es el deseo profundo de nuestros corazones de querer ser Dios, de nosotros recibir el crédito. A todos nos gusta recibir flores, halagos y ser el centro de atención. Pero considera el ejemplo de aquel que es realmente digno, el que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Mis hermanos, la salvación le pertenece al Señor. Y aquellos que no están en Cristo, todo esfuerzo que hagas por tu propia cuenta de salvarte es soberbia y orgullo, porque no puedes salvarte a ti mismo. Ríndete por completo al Señor, dale la espalda a tu pecado y confía únicamente en Cristo, quien vivió, murió y resucitó por ti para que puedas tener vida con el Padre. Iglesia, ¿cómo se ve esta soberbia y orgullo en nosotros? Bueno, de la misma manera en que la salvación le pertenece al Señor, la santificación también le pertenece a Él. Y muchas veces tratamos de santificarnos con nuestros propios esfuerzos. La soberbia en nuestras vidas se manifiesta cuando pensamos que podemos vivir la vida cristiana sin Cristo y sin los medios de gracia que Él ha provisto para sostenernos. La ausencia de oración en nuestras vidas es soberbia. La ausencia de la palabra de Dios en nuestras vidas es soberbia. La inconsistencia en congregarte, en servir a la iglesia, es soberbia. Y nosotros debemos reconocer que hay soberbia en nosotros todavía. Por lo tanto, cada día debemos arrepentirnos y clamar por gracia al Señor de los ejércitos. Y al mismo tiempo, hermanos, descansemos en que Dios exalta al humilde. Recordemos que podemos confiar en ese Dios que es el dador de todas las cosas. Y recordemos que Él es digno de adoración, en Él podemos confiar. Y qué mejor manera que confiar en el Señor que venir a la mesa del Señor juntos, para nosotros recordar el sacrificio del Señor, mientras nos comprometemos unos a otros y con el Señor, mientras el Señor regresa. Hermanos, hoy tenemos el grandioso privilegio de poder celebrar la cena del Señor. Y esto es un ejemplo práctico de obediencia a permanecer firmes y constantes en la doctrina del Evangelio. Dios nos rescató enviando a su Hijo unigénito. Y ahora vamos juntos como iglesia a recordar lo que Él ha hecho. Vamos a tomar un momento de reflexión delante de nuestro Dios, mientras preparamos nuestro corazón para participar de la ordenanza de esta Santa Cena. Si eres un creyente bautizado y miembro de nuestra congregación, o perteneces a una congregación doctrinalmente alineada a la nuestra, estás invitado a la mesa. Esta mesa es para pecadores
pero no para cualquier tipo de pecadores, sino para aquellos que se han arrepentido de sus pecados y están creyendo en el Señor Jesucristo. Si el día de hoy aún no has rendido tu vida al Señor, no esperes más. Ríndete hoy. Confiesa tus pecados. Confiésalo a Él como Salvador. Al mismo tiempo te exhorto a que reflexiones en la oferta de salvación para tu vida, para que creas en Él. Y ahora, hermanos, mientras los elementos van a ser distribuidos, les pido a los hermanos que van a estar distribuyendo los elementos a que pasen al frente. Y les pido que al recibir este pan y copa, esperen hasta que todos la tengan para así poderla comer todos juntos. Les pido a los hermanos de la música a que pasen. Mientras tanto, meditemos en la letra de esta canción.